Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gracias, asambleísta, por aceptar la invitación a este diálogo. Hablemos del informe del presidente de la República. Hay diferentes criterios en torno a lo que dijo el mandatario el día de ayer, pero ¿cuál es su impresión sobre todo en lo político? El presidente extendió la mano a la Asamblea Nacional para trabajar conjuntamente en los temas que le interesan al país. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a la culta audiencia, un abrazo para el pueblo ecuatoriano. Bueno, sucedió lo que habíamos previsto. Nosotros habíamos manifestado nuestro rechazo a siquiera presenciar ese informe y por consiguiente no estuvimos aquí. Estuvimos más bien en un informe que preferimos hacer desde los pueblos y nacionalidades y la sociedad civil en la Casa de la Cultura. Sin embargo, lo hemos escuchado, hemos visto los distintos análisis y claro, ha dicho la realidad de un Ecuador que él lo ve desde una burbuja, desde esa burbuja en la que él vive, una dimensión paralela en la que no pasa nada, todo es paz y amor, pero no habló de los desangrados o de lo de sangre que tiene el pueblo ecuatoriano a través de la delincuencia en este momento, o de la agricultura, que en este momento los agricultores de nuestro país no dan más, o del veto que le hizo al sueldo de los docentes, que afortunadamente la Corte Constitucional le terminó dando la razón a la Asamblea Nacional en la equiparación salarial, y tantas cosas que podríamos decir como medicina, salud, etcétera. Consecuentemente, hay una deuda pendiente con el Ecuador y esa deuda pendiente ni siquiera la ha tomado en cuenta en su informe. Pero la Asamblea Nacional, o más bien, los asambleístas están dispuestos a aceptar esta mano que ha estrechado el presidente de la República para trabajar conjuntamente, ¿o usted cree que simplemente este es un discurso, que eso no va a pasar? A ver, dos cosas para puntualizar ahí. Lo primero, que hay un presidente que nos grita un día, corruptos y ladrones, claro, del otro lado de la vereda, pero cuando viene a nuestra vereda, cuando viene a nuestra casa, no se atreve a hacerlo, le tiemblan las canillas, se muere de miedo, suda frío. Entonces tenemos un presidente que básicamente es un mentiroso, no sabe sostener su palabra. Eso no nos dijo ayer cuando vino acá, ni se lo dijo a la Asamblea. Punto uno. Punto dos, extiende la mano. ¿De parte de quién? De quién, cuando le hemos pedido conversar, le entra por este oído y le sale por el de acá, jamás le llega acá. Ojalá ese diálogo que él plantea, esa mano extendida que él plantea, no sea una mano extendida por aquí y acá tenga escondido un garrote para el siguiente día decirnos que somos corruptos y ladrones porque no concordamos con lo que él dice. Los diálogos son para buscar acuerdos, consensos. Esos consensos jamás se van a conseguir tratando de imponer criterios. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque él pretendió imponer las leyes que ha enviado a la Asamblea. La ley tributaria jamás permitió que nosotros le hagamos observaciones. La ley de inversiones, que se la negó en la Asamblea Nacional, que le provocó la ira del presidente, no permitió que le pongamos observaciones, a pesar de que le hicimos muchísimas observaciones. Esperemos, quiero pecar de buena fe, que es un diálogo, y obviamente estaremos abiertos al diálogo, repito, siempre y cuando sea un diálogo no de sordos, sino un diálogo de caballeros. Bueno, ayer vimos también una serie de halagos de parte y parte, del presidente a la presidenta de la Asamblea, de la presidenta de la Asamblea al presidente de la República, ponderando el plan de vacunación, y el presidente, por otra parte, destacando a esta mujer valerosa, amazónica, etcétera, etcétera. Y con esto quiero llegar precisamente al tema del trabajo y de la crisis que vive la Asamblea. Se entiende que la comisión multipartidista ad hoc de la Asamblea se instaló para analizar el informe que recomienda la destitución de Guadalupe Llori. De darse la destitución, ¿qué pasaría con la Asamblea? O más bien, ¿llegaría la tranquilidad a la Asamblea? ¿Se podría viabilizar el trabajo del ente legislativo? ¿O más bien se entraría en una nueva crisis? Mire, los problemas de la Asamblea y este caos al que ha llegado la Asamblea tienen nombre y apellidos. Se llaman presidenta de la Asamblea Nacional, que ahora mismo la dirige Guadalupe Llori. En este momento en la Asamblea es como un barco que está conducido por una capitana, en este caso, que le dicen: no vayas hacia iceberg, te vas a estrellar, vas a hacer hundir tu tripulación. Y ella está necia, quiere llevarlo hacia allá. Entonces, frente a eso, la Asamblea le ha tocado tomar acciones. Esas acciones están a través de la Comisión Pluripartidista, que debo darle quizás como primicia al momento de entrar a esta sesión, me informan que acaba de aprobar el informe que recomienda la destitución de la presidencia de Guadalupe Llori. Consecuentemente, le tocará al Pleno decidir ya la suerte de Guadalupe Llori, pero creo que ya viendo
un informe de estas características, básicamente como que vamos a poder cambiar el capitán o la capitana en este momento de este barco para que el barco se reenrumbe. ¿Habrán los votos necesarios para destituir a Guadalupe Llori, considerando que si bien es cierto el informe de la comisión no es vinculante, pero bueno, en la asamblea las decisiones se toman con votos? Mire, si es por tema de votos, aunque obviamente pues ya hay una comisión de la que esperábamos saber qué es lo que nos iba a recomendar, pero si es por tema de votos, le recuerdo que habemos 93 asambleístas que estamos con un proceso penal instaurado por Guadalupe Llori, que habemos además de eso 3 asambleístas del CAL que también tenemos otro proceso penal de Guadalupe Llori. Yo creo que frente a ese escenario me parece que los votos van a sobrar. Ya, y de darse, nuevamente, de darse la destitución de Guadalupe Llori, esperaríamos el advenimiento de Virgilio Saquicela como nuevo presidente de la Asamblea. ¿Ese es el procedimiento que debería seguirse? Lo que establece la ley efectivamente es así. Sin embargo, déjenme decirle que yo lo he dicho públicamente al país, no creo en la justicia selectiva. Yo no creo que solo Guadalupe Llori deba ser evaluada. Desde mi concepto debe ser evaluado todo el CAL. Todos debemos ser evaluados. Yo no tengo ningún miedo a la evaluación y me someto a la evaluación. Le he dicho al CAL y lo vuelvo a decir públicamente a mis compañeros del CAL. Si mañana llega una denuncia contra Darwin Pereira al CAL, le pido que por favor la procesen y permitan que se conforme una comisión pluripartidista para mi evaluación. Pero creo que se debe evaluar a todo el CAL y esto no debe concluir solo con Guadalupe Llori. Claro, pero legalmente le tocaría a Virgilio Saquicela. Es decir, la Asamblea necesita otro presidente, independientemente de que luego se abra un proceso de evaluación de todo el Consejo de Administración Legislativa. En los actuales momentos sí. Cabe recordar que en este momento hay 2 denuncias presentadas para miembros del CAL. Una denuncia contra Virgilio Saquicela y otra denuncia contra la vicepresidenta Yesenia Guamaní, que las vamos a conocer esta tarde a las 4 de la tarde, que hemos sido convocados los miembros del CAL. Adicionalmente a eso, cabe destacar también, y no hay que olvidar, que hay 2 denuncias contra los 7 miembros del CAL que no pudieron ser tratadas por el CAL y que desde mi punto de vista jurídico, como abogado lo digo, deberían ser tratadas y conocidas por el Pleno a fin de darle una respuesta a los denunciantes. Ahora, todas estas situaciones están llevando, decía yo al principio, a una crisis institucional al interior de la Asamblea. ¿Qué pasaría a futuro? Porque de continuar estas situaciones al interior del Legislativo, habrán leyes que no se podrán tramitar, por lo menos las que están pendientes. Y hay temas importantes, como lo ha dicho el propio presidente, de la reforma laboral, por ejemplo, que no ha podido ni siquiera ingresar a la Asamblea precisamente por esta situación. Un nuevo proyecto de ley de inversiones que tampoco podría llegar a la Asamblea porque dormiría el sueño de los justos. ¿Cómo ve usted en perspectiva el trabajo de la Asamblea en el próximo año? A ver, pongamos las cosas en su lugar y separemos para poder poner en orden las cosas y tener las ideas claras. El presidente es un mentiroso, ¿no? Porque él tranquilamente puede mandar la ley de inversiones con el carácter de urgente y la tendríamos que tratar en un mes. Así que yo las mentiras del presidente no es que crea. La ley laboral no la ha enviado porque sencillamente no tiene los votos. Y sabe que con una ley laboral como la que pretendió mandar, como la que pretendió enviar, en la que decía que cuando un trabajador lo saquen del trabajo, le tiene que reconocer un mes de su sueldo a su patrono, decir, gracias por votarme y tenga, le pago, obviamente que nadie va a votar por esos mamotretos atacos. Consecuentemente, una cosa es que el presidente no quiere enviar, no que acaba ya de dormir el sueño de los justos, porque todos los proyectos que él ha enviado se están tratando, ojo, se están tratando, y obviamente le vamos a dar una respuesta. Y los que han mandado con el carácter de urgencia se han tratado en el tiempo que la ley lo prevé. Y los otros están a punto de ver la luz. Otra cosa es que la Asamblea no produzca leyes, tampoco es tan cierto eso. Nosotros tenemos más de 500 proyectos de ley que están en trámite en este momento en las distintas comisiones. Muchos de ellos están a punto de ver la luz. Y ahí hay un problema. No necesariamente con los asambleístas, sino entre ese pacto que generó el presidente Lasso con la presidenta Llori. Hay proyectos de ley que están listos en el escritorio de la presidenta para que vayan al Pleno y la presidenta no los pone en el orden del día. La única que tiene facultad, de acuerdo a la ley, de poner los temas del orden del día y de fijar las fechas de las reuniones es ella. Nadie más puede hacerlo. Entonces ahí nos amarra un poco las manos. Le doy un ejemplo. Ley de reforma humanitaria.
Hace más de 2 meses está en el escritorio de ella. ¿Qué hace esa ley? Le devuelve el derecho a los médicos para que puedan, a través de acción afirmativa, ganar los concursos de méritos de oposición. En el despacho de ella está desde el fin de semana. Este es un tema urgente para el país. Listo el informe para el segundo debate de la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza que la policía nos ha pedido. Lo hemos debatido en tiempo récord, pero no lo ponen en orden del día. Entonces, obviamente que tenemos que cambiar el capitán del banco, porque más allá de los problemas que podamos tener, yo creo que en este momento cualquier otro asambleísta con 2 dedos de frente sabe que esos son temas urgentes y que los tiene que poner en orden del día. Gracias, asambleísta. Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti. Gracias por acompañarnos.